A los 79 años, cuando el tiempo ya no corre sino que se posa lentamente sobre los recuerdos, hay verdades que dejan de pesar. Durante décadas, Ramón Ayala fue más que un músico. Fue un símbolo. Un hombre que convirtió el acordeón en una extensión de su alma, que narró historias de amor, traición, nostalgia y esperanza con una autenticidad que pocas veces se ve en la música popular. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, del aplauso interminable y de las giras interminables, siempre hubo un silencio. Un silencio que hoy, finalmente, comienza a romperse. Nacido en un entorno humilde, Ramón creció rodeado de sonidos tradicionales que moldearon su identidad artística. Desde muy joven, mostró una sensibilidad extraordinaria hacia la música, una conexión casi espiritual con el acordeón. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se perdía entre notas y melodías, descubriendo que ese instrumento sería su voz en el mundo. Pero el talento no siempre va acompañado de oportunidades. Los primeros años estuvieron marcados por la lucha constante, presentaciones en pequeños escenarios, viajes largos sin garantías, y una vida que exigía sacrificios que pocos estarían dispuestos a aceptar. Fue en ese camino donde Ramón aprendió algo que lo acompañaría siempre. El éxito no borra las heridas, solo las oculta mejor. Con el tiempo su nombre comenzó a resonar en toda América Latina. Canciones que hablaban de emociones universales tocaron los corazones de millones. Su estilo, inconfundible, lo convirtió en referente del género norteño. Pero con el éxito llegó también una carga invisible. La expectativa. Ser Ramón Ayala no era solo hacer música. Era representar una tradición, una identidad, una historia colectiva. Y eso, aunque honorable, también era una responsabilidad abrumadora. Cada canción debía estar a la altura. Cada presentación debía ser impecable. No había espacio para la duda, ni para la debilidad. Sin embargo, como todo ser humano, Ramón también tenía sus sombras. Durante años, seguidores, periodistas y colegas notaron algo en él. No era evidente, no era explícito, pero estaba ahí. Una mirada perdida después de los conciertos, una pausa demasiado larga en las entrevistas, una melancolía que parecía filtrarse incluso en sus canciones más alegres. Muchos lo atribuían al cansancio, otros a la edad. Pero quienes realmente observaban con atención sabían que había algo más profundo. Una verdad que no se decía, pero que se intuía, porque a veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Uno de los aspectos más complejos en la vida de cualquier figura pública es la dualidad entre lo que se muestra y lo que se vive en privado. En el caso de Ramón, esta división fue especialmente marcada. En el escenario, era energía, pasión, entrega total. Un artista que parecía no tener límites. Pero fuera de él, la historia era distinta. Las largas ausencias, las exigencias del trabajo, las relaciones personales afectadas por una vida en constante movimiento. Todo fue dejando huella. Y aunque nunca lo dijo abiertamente en su momento, quienes lo conocían de cerca sabían que había decisiones que lo perseguían, momentos que no podía olvidar, y sentimientos que nunca logró expresar completamente. Con el paso del tiempo, el público comenzó a construir una narrativa propia, no basada en rumores vacíos, sino en señales sutiles. En entrevistas donde evitaba ciertos temas, en canciones que parecían confesiones disfrazadas, en gestos que revelaban más de lo que él quería mostrar. Se sospechaba que había algo no dicho, algo importante, algo que definía no solo al artista, sino al hombre. Pero Ramón nunca lo confirmó, hasta ahora, a los 79 años. En una etapa donde muchos optan por el retiro silencioso, Ramón ha comenzado a hacer lo contrario. Hablar, no de manera explosiva, ni buscando titulares escandalosos, sino con una sinceridad pausada, reflexiva. En recientes declaraciones, ha dejado entrever que durante gran parte de su vida, cargó con una verdad que no se atrevía a compartir. No por falta de valor, sino por miedo a romper la imagen que el público tenía de él, a decepcionar, a ser malinterpretado. Pero el tiempo cambia las prioridades. Cuando uno llega a cierta edad,
La necesidad de ser comprendido supera el miedo a ser juzgado. Lo más impactante de esta nueva etapa no es solo lo que está diciendo, sino lo que implica todo lo que no dijo antes. Porque cada silencio tiene un costo. Cada verdad guardada deja una marca. Ramón lo sabe. Y quizás por eso ha decidido que ya es momento de dejar de cargar solo con ese peso. No se trata de escándalos ni de controversias. Se trata de humanidad. De reconocer que incluso las figuras más admiradas tienen luchas internas, dudas, errores y emociones que no siempre encajan con la imagen pública. Aunque aún no ha revelado todos los detalles, lo que ya ha compartido es suficiente para cambiar la percepción que muchos tenían de él. No en un sentido negativo, sino todo lo contrario, lo hace más real, más cercano. Porque, al final, lo que todos sospechábamos no era algo específico, sino algo más profundo. Que detrás del ícono había un hombre con una historia compleja, con decisiones difíciles, con sentimientos que no siempre encontró cómo expresar. Y ahora, por primera vez, está dispuesto a hacerlo. Si el primer tramo de la vida de Ramón Ayala estuvo lleno de lucha y construcción, el segundo estuvo marcado por decisiones. No simples elecciones profesionales, sino momentos cruciales que definieron no solo su carrera, sino también su vida personal, sus relaciones y su forma de ver el mundo. Porque detrás de cada éxito hay una encrucijada. Y Ramón, como todo ser humano, no siempre eligió el camino más fácil. Hubo un punto en su carrera en el que dejó de ser solo un músico prometedor para convertirse en un fenómeno. Fue una transición rápida, casi vertiginosa. De pronto, los escenarios eran más grandes, los viajes más constantes y las exigencias mucho mayores. Ese crecimiento trajo consigo una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Aceptar contratos importantes significaba alejarse de su vida personal. Decir que sí a oportunidades internacionales implicaba renunciar a momentos familiares. Y aunque en ese momento parecía un sacrificio necesario, con los años esas decisiones comenzaron a adquirir otro significado. No eran solo pasos hacia el éxito, eran renuncias. Mientras el público celebraba cada nuevo logro, en el ámbito privado se iba gestando una distancia difícil de ignorar. La vida en carretera, los horarios impredecibles, la presión constante. Todo eso empezó a afectar sus vínculos más cercanos. No se trataba de falta de amor, sino de ausencia. Ramón comenzó a darse cuenta de que el aplauso no podía reemplazar una conversación pendiente, ni una canción podía llenar el vacío de un momento perdido. Pero en ese entonces, detenerse no parecía una opción. Porque cuando uno está en la cima, el miedo más grande no es caer, es detenerse. Convertirse en una figura pública también implicó construir una imagen. Y esa imagen, cuidadosamente sostenida durante años, tenía sus propias reglas. Ramón Ayala debía ser fuerte, constante, confiable. Un referente que no dudaba, que no fallaba, que no mostraba debilidad. Esa expectativa, aunque nunca se dijo explícitamente, estaba presente en cada paso. Y ahí comenzó uno de sus conflictos más profundos. Porque el hombre real no siempre coincidía con el personaje que el público esperaba. Había emociones que no podía mostrar, decisiones que no podía explicar, y momentos que debía ocultar para proteger esa imagen. Con el tiempo, esa separación entre lo que era y lo que mostraba se volvió cada vez más difícil de sostener. En entrevistas recientes, Ramón ha insinuado que hay elecciones en su vida que aún lo acompañan, no como arrepentimientos absolutos, sino como recuerdos persistentes, decisiones que, en su momento, parecían correctas, pero que con el paso del tiempo revelaron consecuencias inesperadas. Quizás fue una oportunidad aceptada en el momento equivocado. Quizás una conversación que nunca ocurrió. Quizás una despedida que se pospuso demasiado. No ha dado detalles concretos, pero su tono deja claro que no se trata de algo superficial. Es algo que marcó su historia de forma profunda. Uno de los temas más recurrentes en sus recientes declaraciones es el conflicto interno que vivió durante años. Hacer lo que debía o hacer lo que realmente quería. Como artista,
Sentía la responsabilidad de seguir adelante, de responder a su público, de mantener viva una tradición musical. Pero como persona, había momentos en los que deseaba algo diferente. Más tiempo, más tranquilidad, más cercanía. Ese conflicto, silencioso pero constante, se convirtió en una especie de carga emocional, porque no siempre se puede tener todo. Y elegir implica renunciar. Para muchos de sus seguidores más atentos, las pistas siempre estuvieron ahí. No en forma de declaraciones directas, sino en sus canciones. Letras que hablaban de pérdida, de decisiones difíciles, de caminos que se separan. Melodías que, aunque acompañadas de ritmos tradicionales, transmitían una melancolía profunda. No era casualidad. La música, como siempre, fue su forma más honesta de expresión. Incluso cuando no podía hablar abiertamente, encontraba en el acordeón y en las letras una manera de decir lo que sentía. Y ahora, mirando hacia atrás, esas canciones adquieren un nuevo significado. Con los años, algo cambió. No de forma abrupta, sino gradual. Ramón comenzó a ver su propia historia con otra perspectiva. Lo que antes parecía indispensable, ahora se veía relativo. Lo que antes generaba miedo, ahora parecía manejable, y lo que antes se callaba, comenzaba a salir. La edad no solo trae experiencia, también trae claridad. A los 79 años, la necesidad de mantener una imagen perfecta pierde fuerza frente al deseo de ser auténtico. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Todo lo vivido, todas las decisiones, todos los silencios, han llevado hacia este momento. No es una confesión impulsiva, ni una revelación repentina. Es el resultado de una vida entera, una acumulación de experiencias que finalmente encuentran espacio para ser expresadas. Y aunque aún no ha dicho todo, cada palabra que comparte acerca un poco más al núcleo de esa verdad que durante tanto tiempo permaneció oculta. Lo más significativo de este proceso no es solo lo que Ramón está diciendo, sino cómo lo está diciendo. No hay dramatismo excesivo, ni intención de generar polémica. Hay reflexión, hay honestidad, y sobre todo, hay una voluntad clara de reconciliarse con su propia historia. Porque al final, más allá del artista, está el ser humano. Y ese ser humano ha decidido que ya no quiere seguir callando. Después de una vida entera de silencios, de decisiones guardadas y emociones contenidas, el momento que muchos esperaban, aunque sin saber exactamente qué esperar, finalmente ha llegado. A los 79 años, Ramón Ayala ya no habla desde el personaje, sino desde el hombre. Y esa diferencia lo cambia todo. No fue en un escenario multitudinario, ni en un anuncio espectacular. La confesión no llegó con luces ni titulares estridentes. Llegó como suelen llegar las verdades más profundas, en voz baja, con pausas, con una mirada cargada de historia. En una conversación reciente, Ramón dejó de rodeos. No dio nombres, no construyó un relato dramático, pero sí hizo algo que nunca antes había hecho. Reconoció abiertamente que durante gran parte de su vida vivió dividido entre lo que era y lo que sentía. Y en esa simple frase, todo comenzó a tomar sentido. Durante años, la percepción del público fue clara. Había algo más detrás de su música, de su forma de expresarse, de su constante melancolía. No se trataba de rumores concretos, sino de una intuición colectiva. La sospecha no era un hecho específico, sino una sensación, que Ramón había vivido reprimiendo una parte importante de sí mismo. Ahora, él mismo lo admite. No como una carga, sino como una verdad inevitable. Una verdad que, según sus propias palabras, necesitaba tiempo para ser entendida incluso por él mismo. Una de las revelaciones más impactantes de este proceso es su reconocimiento de que muchas de sus decisiones estuvieron guiadas por las expectativas externas. Ramón Ayala no solo era un artista, era un símbolo cultural, un referente para generaciones enteras, y esa posición, aunque privilegiada, también implicaba limitaciones. Había cosas que no podía decir, había caminos que no podía tomar. Había sentimientos que debía ocultar, no porque alguien se lo impusiera directamente, sino porque entendía lo que se esperaba de él.
y durante mucho tiempo eligió cumplir con esas expectativas antes que escucharse a sí mismo. En sus palabras, hay una idea que se repite con fuerza: la sensación de haber vivido en dos planos. Por un lado, la vida pública, el éxito, los escenarios, el reconocimiento, la música que lo convirtió en leyenda. Por otro, la vida interna. Dudas, emociones no expresadas, decisiones tomadas desde el deber más que desde el deseo. Esa dualidad no siempre fue evidente para quienes lo rodeaban, pero para él era constante. Y con el tiempo, se volvió cada vez más difícil de sostener, porque nadie puede vivir dividido indefinidamente sin que eso deje una huella. Lo más significativo de su confesión no es el contenido exacto, sino el proceso que la acompaña. Ramón no habla desde el arrepentimiento absoluto, sino desde la aceptación. Reconoce que hizo lo que creyó correcto en cada momento, que tomó decisiones basadas en lo que sabía, en lo que sentía, en lo que creía que debía hacer. Pero también reconoce que, en ese proceso, dejó partes de sí mismo en silencio. Y ahora, en esta etapa de su vida, ha decidido recuperarlas. Aunque Ramón no ha entrado en detalles sobre cómo estas revelaciones afectan a quienes lo rodean, es evidente que no se trata de un proceso aislado. Cada verdad que se dice tiene un eco. En la familia, en los amigos, en quienes han compartido su vida durante décadas. Sin embargo, hay algo que parece claro. Esta no es una confesión que busca romper, sino comprender. No busca señalar, sino explicar. No busca generar conflicto, sino cerrar ciclos. Al revisar su trayectoria, es imposible no notar cómo su música ya contenía fragmentos de esta verdad. Canciones que hablaban de decisiones difíciles, de caminos no tomados, de emociones contenidas. Letras que, en su momento, parecían universales, pero que ahora adquieren un matiz más personal. El acordeón, ese instrumento que lo acompañó toda la vida, fue también su confidente. A través de él, Ramón dijo muchas cosas que no podía expresar de otra manera. Y hoy, esas canciones se convierten en piezas clave para entender su historia. En un mundo donde las revelaciones suelen venir acompañadas de controversia, lo de Ramón es diferente. No hay escándalo, no hay acusaciones, no hay giros dramáticos. Hay verdad. Y esa verdad, precisamente por su sencillez, resulta aún más poderosa. Porque no se trata de sorprender, sino de revelar. No se trata de impactar, sino de ser honesto. Quizás la frase que mejor resume este capítulo de su vida es una que él mismo dejó entrever. Ya no tengo nada que esconder. No como una declaración desafiante, sino como una liberación. Después de décadas de cuidar cada palabra, cada gesto, cada decisión, Ramón ha llegado a un punto en el que la autenticidad pesa más que la imagen. Y ese cambio no solo transforma la percepción que tenemos de él, sino también la forma en que él se percibe a sí mismo. Lejos de ser un final, esta confesión marca un nuevo comienzo. No en términos de carrera, que ya está más que consolidada, sino en términos personales. Es el inicio de una etapa donde la coherencia entre lo que es y lo que muestra ya no está en conflicto, donde la vida pública y la privada comienzan, por fin, a alinearse. Y eso, más allá de cualquier logro artístico, es quizás su mayor triunfo. Después de la confesión llega algo aún más importante: el significado. Porque decir la verdad no es el final del camino, sino el inicio de una nueva manera de existir. A los 79 años, Ramón Ayala no solo ha revelado lo que durante décadas permaneció oculto, también ha comenzado a redefinir lo que será recordado de él. Durante años, el legado de Ramón fue claro. Un maestro del acordeón, un ícono de la música norteña, un artista que marcó generaciones. Pero ahora, esa imagen se amplía. Ya no es solo el músico impecable, ahora es también el hombre que se atrevió a ser honesto consigo mismo, incluso cuando eso implicaba cuestionar todo lo que había construido. Y eso cambia profundamente la manera en que será recordado. Porque el público no solo admira el talento, también valora la verdad. Tras sus declaraciones, las reacciones no tardaron en llegar.
Pero lejos de la polémica o el rechazo, lo que predominó fue algo mucho más poderoso. Comprensión. Muchos seguidores expresaron que, en el fondo, siempre lo habían sentido, que su música transmitía algo que iba más allá de las palabras, que esa melancolía no era casual. Ahora, con esta nueva perspectiva, sus canciones se escuchan diferente, más profundas, más reales. La sorpresa inicial dio paso al respeto, y ese respeto se convirtió en una conexión aún más fuerte. Durante mucho tiempo, las figuras públicas han sido vistas como símbolos casi inalcanzables. Pero cuando alguien como Ramón Ayala decide mostrarse vulnerable, algo cambia. Se rompe la distancia. Deja de ser solo un ídolo para convertirse en alguien con quien es posible identificarse. Alguien que, como cualquier otra persona, ha tenido dudas, conflictos, decisiones difíciles. Y en esa humanidad compartida, se encuentra una nueva forma de admiración. Uno de los aspectos más importantes de este último capítulo es la reconciliación. No solo con los demás, sino consigo mismo. Ramón ha dejado claro que no busca reescribir su historia ni justificar sus decisiones. Las acepta, las reconoce como parte de su camino, pero también se permite verlas desde otra perspectiva. No como errores que lo definen, sino como experiencias que lo formaron. Y en esa aceptación, encuentra algo que quizás le fue esquivo durante muchos años. Paz. Hay algo que solo el tiempo puede ofrecer. Distancia. Y esa distancia permite ver con claridad lo que antes estaba cubierto por la urgencia, el miedo o la presión. A los 79 años, Ramón ya no necesita demostrar nada. No necesita cumplir expectativas ajenas, ni sostener una imagen perfecta. Ahora, su única prioridad parece ser ser fiel a sí mismo. Y esa libertad, aunque llega tarde, no deja de ser valiosa. Una pregunta inevitable surge. ¿Qué pasa con la música después de una confesión así? La respuesta, en este caso, es simple pero profunda. La música permanece, pero se transforma. Cada canción adquiere un nuevo significado. Cada letra se reinterpreta a la luz de lo que ahora sabemos. Incluso las melodías parecen tener una carga emocional distinta. El arte no cambia en su forma, pero sí en su lectura. Y eso convierte su obra en algo aún más rico, más complejo, más auténtico. Más allá de su público histórico, esta etapa de Ramón también tiene un impacto en quienes recién comienzan a descubrirlo. Para las nuevas generaciones, su historia no es solo la de un artista exitoso, sino la de alguien que enfrentó sus propias verdades y decidió no seguir ocultándolas. En un mundo donde la presión por aparentar es constante, ese mensaje tiene un valor enorme, porque demuestra que nunca es tarde para ser uno mismo. Toda vida tiene ciclos. Y sin duda, es uno de los más significativos en la historia de Ramón Ayala. No se trata de un final en el sentido tradicional. No hay una despedida definitiva, ni un cierre abrupto. Es más bien una conclusión emocional. Un momento en el que las piezas se encajan, en el que lo vivido adquiere sentido, en el que lo no dicho finalmente encuentra su voz. Y en ese proceso, se cierra un capítulo que llevaba décadas abierto. Al final, cuando todo se resume, cuando el ruido desaparece y solo quedan las esencias, hay una idea que sobresale. El mayor legado de Ramón no es solo su música, es su verdad, porque la música puede trascender generaciones, pero la autenticidad deja una huella diferente. Una huella que inspira, que conecta, que humaniza. Y eso es algo que va más allá de cualquier reconocimiento artístico. Un hombre finalmente en paz. Quizás la imagen más poderosa de este capítulo final no es la de un artista en el escenario, sino la de un hombre en calma. Un hombre que ha recorrido un camino largo, complejo, lleno de luces y sombras. Que ha tomado decisiones difíciles, que ha guardado silencios, que ha cargado con expectativas, y que ahora, finalmente, puede mirarse sin reservas, sin miedo, sin máscaras, sin silencios. La historia de Ramón Ayala no es solo la de un artista legendario, sino la de un ser humano que, después de toda una vida, tuvo el valor de mirarse a sí mismo sin filtros. A lo largo de estas páginas hemos recorrido sus inicios humildes, sus decisiones difíciles,
sus silencios prolongados y finalmente su verdad. Y quizás eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque no se trata solo de fama, ni de música, ni de éxito. Se trata de algo mucho más profundo. La lucha interna entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. Una lucha que, en mayor o menor medida, todos enfrentamos. A los 79 años, Ramón no solo ha revelado algo que muchos intuían, ha demostrado que nunca es tarde para ser auténtico. Que incluso después de décadas de silencio, siempre existe la oportunidad de hablar, de sanar, de reconciliarse. Su legado ya no se mide únicamente en canciones, premios o escenarios. Se mide en la huella emocional que deja, en la inspiración que genera, en el mensaje que transmite. Ser uno mismo, sin miedo, es el mayor acto de libertad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar, o si simplemente quieres descubrir más relatos profundos y conmovedores como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, historias reales y análisis que van más allá de la superficie. Nos vemos en el próximo video, donde otra historia impactante está a punto de comenzar.